Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidas, Graciela, Victoria, Clarita, bienvenidas. Bienvenidos Oscar, Gerardo, su servidor. Les damos la bienvenida a nuestra quinta sesión temática del grupo de trabajo 2, Derechos Culturales y Equidad Territorial de nuestro muy querido Comité Académico UNESCO San Luis. Es un gusto para mí dar cuenta de su presencia, de compartir eh, con ustedes esta jornada de trabajo de hoy a miércoles 10 de marzo de 2021. Me permito leerles el orden del día y al final aprobarlo en lo general, aunque si gustan hacer alguna modificación, por favor, háganlo explícito para incorporarlo en el orden del día. Como primer punto, una toma de asistencia y apertura. En segundo, una recapitulación y dinámica de nuestra sesión pasada, del 3 de marzo, del miércoles 3 de marzo. Punto tercero, ay, perdón, se cerró mi ventana. Punto tercero, una exposición individual vinculado a los trabajos de nuestro grupo de trabajo sobre las nociones de equidad territorial, como una de las opciones que hemos tenido es partir de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal de San Luis Potosí, en especial de su capítulo de cultura para la identificación de garantías. Cuarto punto, una perfilación creativa de la próxima sesión. Quinto punto, miscelánea y asuntos generales. Y evidentemente un sexto punto de cierre en donde compartimos los sentipensares de la sesión que celebramos hoy. Les pido por favor que si gustan hacer alguna modificación al orden del día, nos lo hagan saber al pleno, de lo contrario lo aprobemos. Hay tres invitaciones el día de hoy de Ok, tres especialistas distintos a incorporar en el orden del día. Propondría que sea esto eh, un punto de partida inicial, una ok, especie de 2.5. Y las intervenciones son del maestro Alan Diosdado con Arquitectura Social y Resignificación del Concepto de Patrimonio Cultural, la experiencia del Centro Cultural Comunitario San Andrés, Rafael Paredes Salas, Paradigma de la Cultura Viva, breve recorrido, alcances, relevancia en Iberoamérica, importancia de su adopción y progresividad en San Luis Potosí a partir de la adhesión de la municipalidad a la Red Ibercultura Viva de Ciudades y Gobiernos Locales de la CEGIF, y la licenciada Araceli Alvarado con promoción de derechos en el territorio, experiencia programático operativa de la Coordinación de Desarrollo Cultural Comunitario de la Dirección de Cultura de San Luis Potosí en la tutela de derechos culturales. genial. Apuntado e incorporado al orden del día como 2.5. Bien, de acuerdo. Victoria, ¿alguna modificación al orden del día en especial? Bueno, yo agradecería si se puede considerar dentro de ese orden del día, en la Ujú, exposición de los de, de, de nosotros, ujú. eh, una presentación de una pizarra, por lo Excelente, cual solicito si se puede compartir pantalla. Y agradecer si me excelente. pueden compartir los títulos y nombres de quienes nos invitan en la sesión, agradecería. Puede ser Por supuesto. por medio de la comunicación que tenemos por otro medio o por este, lo agradecería para anotarlo en mi minuta, gracias. Si no me equivoco, por ahí lo acabo ya de compartir en el chat de de nuestra sesión de Zoom y también lo compartimos en el grupo de WhatsApp. Muy bien, hemos tomado nota de las modificaciones y de las incorporaciones al orden del día. Queda sentado en acta y doy visto bueno y enterado de estas modificaciones para actuar en consecuencia. Bien, hemos terminado de esta manera con las modificaciones. Les pediría si de nuevo expresamos con gesto visual o
con algún gesto en emoji nuestra aprobación del orden del día. Adelante. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Continuamos entonces con, me parece que podemos iniciar entonces con el punto 2 de nuestra recapitulación de la sesión pasada. Honestamente quisiera ser muy económico, puesto que tenemos presentaciones muy relevantes de Victoria, de Oscar y de nuestras invitadas e invitados. De manera que, bien, en la sesión pasada hemos, miren, es más, denme solo un pequeño segundo para abrir mi instrumento de sistematización, en donde más bien me gustaría compartirles de nuestras primeras sesiones a la fecha, cómo hemos ido avanzando en lo que parece son los conceptos, las nociones o las ideas centrales que creemos que deben de estar recogidos en la Carta en materia de equidad territorial. Algunos de estos conceptos han sido las discusiones sobre espacio público, distribución y redistribución, inequidades, asimetrías, saberes compartidos o saberes comunitarios vinculados al territorio. Hemos dicho también que el territorio tiene funciones culturales, que la cultura en este sentido es fundamento y establece referentes para la territorialidad, por ejemplo, la identidad de la gente que lo habita. El territorio valora las expresiones culturales y las dota de significado. Hemos hablado también sobre recuperar los aspectos de la virtualidad como territorios no geográficos, ciberterritorios o sociogeografías online. También hemos hablado sobre la utilidad que tiene la identificación de zonas de atención prioritaria que hace Coneval y que nosotros podríamos centrar nuestra atención en estas mismas para pensar en acciones afirmativas territoriales para San Luis Potosí. Y finalmente, otro de los contenidos también muy relevantes es que compartimos la idea de que nuestra carta no debe ser una carta técnica, sino que debe de estar orientada a un lenguaje accesible, independientemente de las cuestiones de asimetrías o de inequidades territoriales que actualmente observamos en San Luis. Bien, insisto que me gustaría con esta economicidad cerrar mi participación del punto 2 sobre la recapitulación de los contenidos centrales o esenciales de nuestras últimas discusiones para dar paso al 2.5 en nuestro orden del día, y con ello cedo la palabra a nuestro secretario técnico Gerardo Daniel, en el caso de que sea quien nos introduzca y ceda las voces a Alan Diosdado, a Rafael Paredes y a Araceli Alvarado cuando les sea pertinente. Muchas gracias, adelante. Muchas gracias. También de manera muy económica. De manera paralela, como saben, el Grupo Motor trabaja para acercar las mejores herramientas posibles al seno de los grupos de trabajo y al comité académico en su expresión plenaria. Parte de las cosas que hemos identificado es la necesidad de aproximar a este grupo de trabajo en lo particular la perspectiva y el paradigma de la cultura viva comunitaria, en respuesta a fortalecer el cómo estamos trabajando con la noción de patrimonio cultural estrictamente vinculada a la mirada de la equidad territorial. Para ello, y en uso de nuestro manual de trabajo, tuvimos a bien invitar a algunos expertos que funcionarán como dínamos para la conversación de hoy. Esto tiene la función estricta de poder traer perspectivas de algunas experiencias que se han desarrollado en el campo de la cultura viva, ¿no? En donde lo patrimonial pasa a un nivel necesariamente
visto como patrimonial inmaterial, ¿no? En añadidura a lo que sí que ha sido una gran fortaleza de este espacio de trabajo y que es pensar en las posibilidades de ir armando nuestra carta en un sentido de garantías de acceso a espacios, equipamientos, recintos y lugares de calidad. Esto es una, digamos, añadidura a la conversación que creo que puede venir muy bien en ocasión de las intervenciones que queremos traer a colación también de parte de la doctora Claudia Gasca, que como saben, tiene ¿Se congeló? Ay, creo que Gerardo está teniendo un poco de problema con su conexión. No sé si... Hola, hola, ¿me oyen? ¿Chido? Ya, ahora sí. Te escuchamos Ahora hasta sí. lo de Claudia Gasca, la doctora Claudia Gasca, hasta ahí. Hasta ahí. Perdón, sí, yo también me quedé trabado y ya no supe. Les vuelvo a preguntar hasta dónde me quedé. Perdón. Apenas introducías el tema de la doctora Claudia Gasca. Como bien saben ustedes, la doctora Claudia La Gasca, y ahí doctora Claudia ha tenido estos problemas de agenda, pero bueno, nos acerca la posibilidad de no dejar de traer este espacio de discusión como una cosa que tiene que reflejarse en cierta medida en la carta, o de alguna manera operacional o enunciativa en términos de derecho, el concepto del espacio humano o de las personas en el espacio público. Entonces, las y los colegas que invitamos a hoy dinamizar nuestro ejercicio vienen a ampliar esa mirada y a que podamos traer la perspectiva de la cultura viva y comunitaria a circular en lo que estamos construyendo, en añadidura a los muy buenos ejercicios que hemos estado como desarrollando en materia de análisis del espacio público y territorial. Entonces, vamos a comenzar, si les parece bien, para estas intervenciones. Dos de los colegas se dieron a la tarea de videograbarse, es decir, son conversaciones asincrónicas y las tenemos por ahí reservadas. Y otro de los colegas no tuvo la oportunidad de hacerlo, sino que más bien agendó su tarde de hoy para acompañarnos y tener una primera intervención. Y podemos comenzar por eso, con la intervención del maestro Alan Diosdado, luego pasamos con Rafa y luego con Araceli. Y ahí les voy platicando un poquito de quiénes son cada uno. Entonces admito al maestro Alan, que estaba en la sala de espera. Y bien, en lo que llega, les voy platicando. El maestro Alan ha sido un, déjame poner, ya estás en pantalla. El maestro Alan ha sido un acompañante en el proceso de los espacios de participación y diálogo de UNESCO San Luis. Particularmente, él nos ha ayudado a ser un facilitador de las metodologías de trabajo de las jornadas internacionales, ayudándonos en algunas ocasiones con la discusión sobre derechos culturales y en algunas otras con la ponderación de temáticas de la Agenda 21 de la Cultura, que como saben esto se refleja en los instrumentos que nos acercó Graciela y el doctor Felipe. Esos ejercicios para semaforizar fueron algunos que el maestro nos estuvo acercando. Entonces, su experiencia me parece radica justo en el campo de la cultura viva. Fue miembro fundador de la CBC en México y de Cultura Viva Comunitaria en Jalisco, y parte del colectivo Abarrotera Mexicana, una organización que generó un trabajo como arduo, importante en materia de participación social a través de la mediación cultural en el barrio tradicional de Mexicalcingo de Guadalajara. Entonces, bueno,
Es un poco como la introducción del maestro Alan, quien ya anda por ahí, y a quien le cedemos la palabra para que nos comparta un poquito cómo es la experiencia que se formó en el Centro Cultural Comunitario de San Andrés, que trae dos reflexiones a colación, ¿no? Esa experiencia en particular. Resignificar el concepto de patrimonio cultural ligándolo a las personas y no tanto al espacio, a las condiciones físicas del espacio. Y el concepto de la arquitectura social, que es más bien una idea de Jorge Melguizo, pero que hablando un poco con el maestro Alan, acá vamos a verlo como construcción social del espacio, ¿no? Entonces, pues sin más, maestro, adelante. Hola, Gera, y hola a todos. Pues muchísimas gracias por invitarme a participar un ratito con ustedes. Pues es un gusto pues saber que la experiencia de San Andrés pues puede aportarle algo a este proceso tan padre que lleva San Luis Potosí. He estado de cerca del proceso desde antes, pues ya desde hace 2 años he estado muy cerca y bueno, me emociona muchísimo el volver a estar acá y bueno, yo quiero contarles la experiencia que me tocó vivir en el Centro Cultural de San Andrés, que es un barrio San Andrés de aquí de Guadalajara. Está ubicado en el oriente de la ciudad. Guadalajara, pues, es una ciudad que se ha dividido simbólicamente por una pues, avenida grande que es la Calzada. Del lado oriente está, de alguna forma, pues, las clases sociales que históricamente han llegado como desde el campo, la clase obrera, y pues del otro lado está la Guadalajara, pues occidental, una Guadalajara más donde están las plazas. Bueno, ahora ya hay plazas también importantes de ese lado, pero el comercio se ha dado de este lado. Y por esa razón, y basado en su historia del barrio, San Andrés pues siempre fue un barrio que no tenía infraestructura cultural como por ejemplo un museo, casas de cultura. La ubicación de San Andrés, pues a pesar de estar en Guadalajara, realmente era como un pueblito, ¿no? Allá, muy olvidado. Les voy a compartir una presentación. No, la idea no es que la veamos toda porque son bastante diapositivas, pero creo que me va a apoyar para contarles un poquito más del caso. Voy a ponerla, a ver si se ve. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, la vemos. Sí. Ok. Bueno, la idea es que pueda hacer una reflexión en torno al concepto de arquitectura social y sobre todo en el tema del patrimonio cultural y de su resignificación. Aquí hay unas fotos del barrio, es una foto antigua de San Andrés, es una foto más reciente, una foto reciente de la plaza, es como los elementos principales del barrio. El templo de San Andrés que está al fondo, tiene unos arcos a un lado que también son muy importantes, y bueno, este árbol es como muy importante para la vida social y la vida comunitaria del barrio. Esta es la plaza, es como el punto angular. Y bueno, San Andrés es un barrio rico en historias, ¿no? Es un barrio donde eh, se dieron, pues, desde movimientos revolucionarios juveniles, como es el caso de los vikingos. Esta es una foto que les quise compartir de un recorte del periódico, donde mostraban a aquella juventud del 68, está hablando de la década de los 70, que estaban buscando hacer una revolución en el país. De aquí nace después la Liga, bueno, nace el Frente Estudiantil Revolucionario, el FER, y después nace la Liga 23 de septiembre, también muy, muy importante en nuestra historia y muy poco contada, ¿no? Bueno, el barrio también son los Freddys, que es una banda de balada, de rock de los 60s, muy importantes para el barrio por haber sido un grupo de chavos que pues desde el anonimato salieron y fueron nominados por un Grammy. Bueno, la parte gastronómica también es muy rica en el barrio, son unos lunches que a Jera siempre se le antojan,
cuando hablo de ellos. También son muy tradicionales del barrio. Y bueno, les comentaba que San Andrés no contaba con una infraestructura cultural importante. Sin embargo, su vida cultural y el patrimonio cultural que se dio en San Andrés y que está actualmente vivo, pues es muy importante, ¿no? En el 2014, por iniciativa de un grupo organizado de vecinos, concentrado sobre organización civil de nombre San Andrés AC, que integraba comerciantes, vecinos, prestadores de servicios y principalmente vecinos, es que empiezan a darse cuenta de que pueden tener la oportunidad de ocuparse de muchos asuntos públicos del barrio, de mano del gobierno, pidiéndoles, presionándoles, y sobre todo se preocupa por el tema de los chavos y por el tema de las problemáticas que se estaban dando muy fuerte, sobre todo temas como el narcomenudeo, temas de mucha violencia, y es así como se les ocurre el hacer un centro cultural en el barrio, donde los jóvenes pudieran descubrir nuevas cosas, donde pudieran ocupar su tiempo, y pues logran que un diputado los escuche y logran un fondo, un recurso, un presupuesto federal para que se pueda construir el Centro Cultural de San Andrés. Es una foto del presidente de la Asociación Civil. Ahí están como con una chamba de copio de despensa. Y bueno, el recurso baja al gobierno municipal, le encargan en este entonces era la Secretaría de Cultura, les encargan que hagan el centro cultural, pero esa administración y sobre todo el secretario de Cultura observó que había una muy buena participación de la gente, que hay un interés muy, muy importante de la gente por tener este espacio, y deciden darle una vocación más comunitaria. Entonces, me invitan al colectivo Hortera Mexicana. Para ese entonces estábamos muy activos Rafa, yo, Vallardo, el colectivo Hortera, y nos invitan a acompañar este proceso de la construcción del edificio, pero no la construcción física, ¿no? Sino más bien la construcción, o sea, no esta construcción del edificio, sino más bien la construcción de los contenidos que iba a tener el espacio, ¿no? El darle una visión, el definirle ejes de trabajo, una vocación. Y en ese momento estábamos muy, y sobre todo Rafa, estábamos muy interesados y estudiando mucho el tema de la cultura comunitaria y sobre todo estos conceptos de la arquitectura social que Jorge Melguizo, colombiano, menciona, ¿no? En su experiencia interesante. No voy a hablar mucho de ello para no quitar tiempo, pero en resumen, es una manera de entender que estos espacios requieren de la presencia y de la participación activa de sus destinatarios y sobre todo de su gente que está en el territorio, que está alrededor, que muchas veces se hacen estos edificios, se construyen, y después a ver qué le metemos, ¿no? A ver qué contenidos programamos, y muchas veces pues quedan como elefantes blancos, ¿no? A veces pasa esto, a veces proponen cosas que no tienen mucho que ver con las necesidades de sus comunidades. Y bueno, con Abarrotera iniciamos un proceso en conjunto con los vecinos para definir este tipo de contenidos que les mencionaba. Se hace un diagnóstico con los vecinos para identificar las necesidades culturales del barrio. Se hace un mapeo de artistas para saber, pues, qué artistas había en el barrio. Se hace un análisis del territorio. Se hace un inventario de patrimonio cultural que hacen los vecinos. De hecho, eso estuvo padre porque fue una metodología que en un congreso en San Luis Potosí, al que me tocó ir, de estos congresos nacionales que se hacían padrísimos en San Luis Potosí, me metí a un taller justamente de inventario de patrimonio, y nos compartieron unas metodologías. Esta metodología la llevamos a San Andrés con unas adecuaciones y hicimos un inventario con la gente. Se definieron los ejes de trabajo en los ejercicios. Fueron reuniones en las que venían gentes de la asociación, como padres de familia, maestros, comerciantes,
gente de todo el barrio, ¿no? Ahí están haciendo un reconocimiento del territorio. Hicimos mapas, es un mapa muy lindo, que es un vecino donde pues, no se alcanza a ver bien en esta foto, pero están como señalados los puntos de patrimonio, puntos donde están espacios donde se puedan llevar actividades, porque el edificio, al ser muy pequeño, los vecinos mismos dijeron, necesitamos más espacios, y en San Andrés hay espacios públicos que podamos utilizar. Entonces se genera 12, al principio eran 9 sedes, después se generan 12 sedes alternas del Centro Cultural, donde se aplica actividades del Centro Cultural, ¿no? Talleres, eventos, presentaciones. Estas sedes se echaron a andar, y lo interesante es que estas sedes, los vecinos, por ejemplo, decían actividades para niños, pues el Parque del Hormiguero, que se le llamaban, que es un parque que está rodeado por casas. Estamos seguros que ahí, haciendo un trabajo en conjunto con los mismos vecinos, nos van a ayudar a cuidar el espacio, a cuidar a los niños, y bueno, así generamos muchas sedes. Se inaugura el Centro Cultural en marzo de 2015. Bueno, esos son todos los miércoles. Bueno, a mí me invitan como encargado del espacio. La idea era que yo estuviera solamente una temporada para entregarle a uno de los vecinos la dirección del Centro Cultural y buscar que fuera alguien del barrio. Sin embargo, esto no pudo darse, ya les voy a contar más adelante. Yo me quedo una administración, la mitad de esa administración que estaba, entra otra nueva, y me quedo casi 4 años y medio en el Centro Cultural. Ellos son vecinos con los que trabajamos. Les comentaba, todos los miércoles teníamos una sesión de consejo, donde todas las actividades, todos los talleres, entre temas variados, se ponían en la mesa. Yo les rendía cuentas a ellos, eran sesiones abiertas, y se iba determinando si íbamos bien, qué faltaba, e incluso nos ayudaban a solventar necesidades que tenía el Centro Cultural. Es un centro cultural del municipio, con muy poco recurso, pero el recurso más poderoso era el recurso de la gente, ¿no? La gente siempre estaba preocupada por que hubiera papel de baño, cosas muy básicas, papel de baño, que estuviera limpio, la seguridad del espacio. Ellos fueron un elemento importantísimo, ¿no? Que siempre estaban vigilando el espacio. Pues en el Centro Cultural, en una esquina hay una tiendita, que ellos eran mi referencia, ¿no? Cuando yo me iba al Centro Cultural temprano, les hablaba para preguntarles si ya cerraban, y me decían, ya cerraron, Alan, o oye, dejaron luz prendida, regresen a pagarla. Estaban muy al tanto del Centro Cultural. Durante esos 5 años, nunca fue grafiteado el Centro Cultural, nunca tuvimos ninguna situación de violencia ni nada, cuando es un barrio pues considerado como bravo. Y bueno, tuvimos alrededor de 16 talleres. Los talleres que tuvimos se conformaron por mismos artistas del barrio, y por gente que en ese diagnóstico que hicimos y que detectamos, encontramos. Por ejemplo, aquí está el maestro Arturo Camacho, que es un artista del barrio que pues se dedicaba a hacer la escultura de Sergio Bustamante, pero pues no era muy conocido. Era un artista anónimo, nunca había hecho una exposición. Con él hicimos su primera exposición. Ahí hizo un autorretrato bellísimo. Ahí está al fondo él, con nuestro Juan Ruiz, que es el presidente de la Asociación Civil. Y bueno, ¿no? Un taller muy interesante, porque al ser el del barrio, pues los vecinos convivían mucho con él, y la clase podía continuar en el mercado al coincidir con el maestro. Oiga, profe, fíjese que tengo una duda, ¿no? Con este material, y yo lo sé porque yo iba a cenar al mercado y coincidía con él, y a veces llegaban alumnos, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de tener a tu maestro como vecino, estuvo muy interesante. Y para él también, porque empezaron a trabajar temas del barrio, y él empezó a tener más, pues, a que se le reconociera, se le valorara, y yo creo que por la gente del barrio fue importantísimo, por la misma gente del barrio, ¿no?
Él es otro caso, que es el maestro Nicolás Reyes. Él era un locatario del mercado que se dedicaba a vender abarrotes, pero que era un promotor de lectura desde hace muchos años. Tenía una estantería llena de libros y además escribía, pero también, pues, de estas voces que no, pues no, ya había publicado un libro, pero no era conocido en el barrio, ¿no? Con él hicimos alrededor de 4 libros, sigue escribiendo y hicimos muchas cosas con él. Y es un escritor que pues sí, ahorita, que continúa, ¿no? Es un poeta maldito, fan de Bukowski. Con él trajimos... Maestro Alan, por ahí me dijiste que te orientara mucho respecto a tiempos. Entonces, Sí. toma la libertad, quedan 6 minutos. Muchísimas gracias. Sí, estoy bien en tiempos. Igual si hay una duda o algo así, estaría mejor que fuera al final para alcanzar a contarles toda esta historia. Bueno, tuvimos entrenamiento Taibo, en otras actividades, ¿no? Es un taller de rap que tuvimos también con chavos del barrio, que trabajamos mucho con las secundarias. Ese taller fue importantísimo porque de aquí entraron muchos chicos que se fueron a otros talleres y bastantes muy talentosos. Esa es una presentación del barrio. Tuvimos un taller de guitarra, batería, con el que hicimos un ensamble de rock. Es un taller de danza folclórica. Normalmente la gente del barrio, cuando pensaron en qué talleres querían tener, este fue uno que siempre buscaron, ¿no? Este todavía existe. Es una presentación en Día de Muertos. Este fue un taller muy interesante y un proyecto muy lindo del barrio, porque ellos identificaron que San Andrés tenía un artesano que es heredero de una tradición, de un taller de más de 100 años, que estaba desapercibido, ¿no? Que es un taller de pedal, donde hacen zarapes, gabanes, tapices, entre otros. Y pues la historia con este señor es que sus hijos ya no les interesó continuar con este oficio y estaba en riesgo de que al morir Pedro Romo pudiera perderse. Entonces lo que hicimos fue hacer un taller de telar, de pedal en el Centro Cultural. Es un telar que se trajo, es un telar muy antiguo que donó al Centro Cultural. Y bueno, ahí estuvimos armándolo. De ese taller salió una generación de 12 señoras con las cuales hicieron varias piezas y se empezó un proyecto para comercialización de las piezas y de las obras. Actualmente el taller ya no existe, pero una de las hijas de Pedro, que lo acompañaba y lo apoyaba como maestro, decidió meterse de lleno y afortunadamente es la que va a continuar con el legado de Pedro y va a seguir en el barrio. Tuvimos también un taller muy interesante con los pequeños, que es el taller de Teatro Garabato. Es un taller con el que, al no tener espacio dentro del centro cultural y aparte tenemos una biblioteca en la planta baja, necesitábamos un espacio donde los niños pudieran correr libremente y pudieran desarrollar actividades todo alrededor de un taller lúdico. Entonces, con ellos nos fuimos a una plaza, a una plaza que está a un lado del Centro Cultural del Mercado. Y bueno, ¿no? Con ellos hicimos un tallercito del que salió un video que me gustaría ponerles, donde creo que con eso me gustaría que lo vieran y ya yo me caí un poquito, y creo que es la mejor presentación del Centro Cultural. Entonces, creo que dura como 2 minutos. ¿Puedo ponerlo? Adelante, justo estamos a 3 minutos. 2 minutos. Ok, voy a ponerlo. Comparto. Segundo. Sí. No me está dejando. Detengo esta pantalla de compartir y compartes la del video. Perfecto. Creo que era más de eso. No puedo hacerlo. Bueno, se los voy a poner desde el mismo PowerPoint. Sale un poquito borroso, me disculpo por ello, pero
no pude compartirlo desde el Zoom, o más bien no encuentro la función. Ah, perdón, ya, aquí está. ¿Sí se ve? Sí. Ahí les va. No se compartió con audio. ¿No se cortó el audio? Perdón. ¿No se compartió el audio? No, no te escucho. No, el audio no se escucha, Alan. No, Y no, Alan, no escuchamos audio. Video sí. a ver, voy a compartir desde la presentación. Entonces, ¿me puedes ayudar, Jera? Para más bien compartirlo desde la presentación. Ah, listo. Bueno, espero que acá se escuche. ¿Sí? No, por ahí hace falta la función de habilitar la compartición de audio, pero lo que te Sí, proponemos parece que no. es que Los envío. nos mandes el video para nosotros compartirlo. Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, se los voy a enviar para que lo vean. Y bueno, ya platicamos sobre ello. Bueno, proyectos que hicimos, los proyectos más importantes del Centro Cultural, justo con la definición de la gente, fue el usar el patrimonio cultural, el patrimonio de San Andrés, desde la idea de para ellos que era el Centro Cultural, para borrar del imaginario en Guadalajara, que San Andrés es un barrio pues famoso por ser bravo, ¿no? Por un barrio de delincuentes. Y de los proyectos que hicimos fue hacer un taller de narración oral, en donde mucha gente contó sus historias. Entre esas, contamos la historia de los vikingos, de voz de los mismos vikingos, señores que actualmente tienen ya más de 70 años. Aquí, no sé si se ve mi presentación. ¿Se ve? Sí, ¿Sí la se ve? vemos. Ok, Sí. bueno, aquí tenemos a Yuvalo, que está narrando el caso de la muerte del compa, que fue uno de los primeros líderes jóvenes que tuvo el movimiento de los vikingos y que después se hizo la Liga del 3 de septiembre. Con estos narradores pudimos ir a presentarnos a un evento de narración oral en el Palacio de Bellas Artes, porque hay una foto en la que pudimos ir y presentaron dentro de Bellas Artes varias de sus historias, que esto fue algo poderosísimo porque fue además pues de darle una resignificación al movimiento, pues de voz de ellos mismos. Otro proyecto que también se generó, que fue muy interesante, fue un proyecto de huertos urbanos. El barrio era el barrio donde estaban las huertas de Guadalajara y que con el desarrollo urbano pues se reemplazaron por casas y por cemento. Se volvió a recuperar con un taller comunitario de huertos urbanos y bueno, fue un proyecto muy exitoso y se hizo también un recorrido ciclista denominado Vikingos Bike, que llegó a juntar a más de 400 personas. Los fines de semana la gente quería que en vez de que estuvieran borrachándose en las esquinas, salieran a hacer una actividad familiar, que fuera divertida, que fuera saludable y pues como hay muchos ciclistas en el barrio, se decidió hacer un recorrido ciclista y bueno, es una foto de una visita que hicimos a un panteón que tiene un museo, el Panteón de Belén, y llegaron más de 400 personas al recorrido, ¿no? del barrio. La difusión se hacía entre los vecinos, se hacían carteles como este, que se pegaban en espacios que los vecinos habían identificado como lugares potenciales para verse. Y bueno, con este proyecto cierro, que es una exposición que hicimos sobre los Freddys,
que es como de los grandes orgullos del barrio, que conectan a los jóvenes con los mayores. Se hizo una exposición con los Freddys, se iba a hacer un concierto, no se pudo hacer, se dio el cambio de administración, pero fue un proyecto muy poderoso. Se pintaron cerca de 21 bardas con artistas jóvenes sobre temas y anécdotas con los Freddys. Este es un mural que se hizo, este es otro. Y bueno, ¿no? Pues fue la inauguración de la exposición, tuvo muchísima gente, se hizo en la calle, por supuesto, porque dentro no cabíamos. Tuvimos que cerrar una calle y inaugurar ahí con ellos. El gobierno que entró tenía todo el interés de continuar con esta parte comunitaria. Sin embargo, lo primero que hicieron al entrar fue sacar a los maestros que no tenían un contrato como tal con el centro cultural. Y les digo esto porque había maestros que eran gente del barrio que ellos querían dar pues por amor y por gusto al centro cultural sus talleres y no querían tampoco estar como dentro del gobierno, ¿no? Había como mucha desconfianza. Entonces lo primero que hicieron fue quitar un taller de caligrafía que teníamos, quitar las reuniones del consejo que se daban también, y pues los vecinos, por supuesto que no se dejaron, estuvieron haciendo periodicazos, estuvieron movilizando, se hablaron con diputados, pero al día de hoy no han vuelto a los talleres que habían, solo se quedaron como 3, 2 de ellos renunciaron, peleados con el director que entró, y bueno, actualmente es una foto pues, muy reciente que mandaron hace unos días. Pues la pandemia vino a destrozar, ¿no? Todo este movimiento, toda esta actividad. Desde que inició la pandemia, como los 2 meses cerraron todos los espacios y actualmente está cerrado el centro cultural, grafiteado, está como muy, el desenlace está como muy trágico, ¿no? Pero bueno, creo que la participación de la gente, esta construcción social que se dio al centro cultural fue muy poderosa durante esos 4 años y medio. Les digo, la programación la hacíamos con ellos, los talleres, las actividades. El centro cultural, pues, estaba todos los días lleno de gente, abría de lunes a sábado, los sábados de 9 a 8 de la noche, los sábados abría de 9 a 3 de la tarde. Tenía mucha gente, y era la misma gente la que se encargaba de cuidarlo. Lamentablemente no dejamos como acuerdos jurídicos, algún instrumento que les diera la posibilidad de continuar dentro de los vecinos o esta asociación. Olvidé decir que otras asociaciones también se integraron del mismo barrio al centro cultural, otras que había ahí también y que no, con las que no se había hecho trabajo de construcción en un inicio. Y bueno, ¿no? Ahorita los vecinos lo que han estado haciendo es que están pues, preparándose para la nueva administración y han guardado y tienen evidencias de todo, y quieren recuperar el espacio. El patrimonio cultural fue muy fuerte, fue un recurso del barrio muy importante, que los unió a todos. Freddy's fue un proyecto que unió a todos. El tema de las bicicletas fue un tema también muy fuerte, y creo que no solo fue el tema de reconocer el pasado, ¿no? O el legado, sino usarlo en el presente para tener un mejor futuro, que es algo que a veces el patrimonio cultural se le deja como un poquito como en los museos o como muy en la parte edificada, que está muy bien, es importantísima, hay que conservar esto, pero hay que ponerlo en movimiento, hay que buscar que esté vigente, que esté vivo, que la gente, que las nuevas generaciones lo entiendan y que les sirva, ¿no? Que le encuentren una función social. Yo creo que me voy a callar porque creo que me pasé de más, pero bueno, espero haberles compartido y el video se los mando. El video es como ya un resumen más chido y desde la voz de los niños. No sé si hay preguntas. Muchas gracias.
Maestro, muchas gracias. Te invitamos, Alan, si tienes oportunidad a permanecer con nosotros, si no, con toda la libertad, eh, te agradecemos de antemano. Vamos a proyectar las participaciones de los colegas Rafael Paredes y Araceli Alvarado, eh, para más bien redondear luego con las intervenciones de los académicos del grupo. Entonces, invitado a permanecer, nosotros estamos aquí todavía alrededor de una hora más justo y si nos puedes acompañar, pues gustosos de recibirte. Muchas gracias, Chato. Gracias. Aquí está un reto. Muy bien, pues compitas, les voy a compartir ahora la intervención del maestro Rafael Paredes, que nos lo dejó por YouTube. ¿Me confirman si lo pueden ver? Perfecto. Rafael Paredes, soy consultor en políticas públicas. ¿Audio se integrante escucha? de Traza Social, una organización mexicana dedicada a la... Gracias. Va. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Paredes, soy consultor en políticas públicas, integrante de Traza Social, una organización mexicana dedicada a la promoción y defensa de los derechos culturales. He estado colaborando en los últimos meses con la Dirección de Cultura del municipio de San Luis Potosí y soy integrante del Movimiento Latinoamericano de la Cultura Viva Comunitaria. Y es justamente por esta razón que he sido invitado a compartirles sobre esta idea de la cultura viva, sobre este concepto de la cultura viva comunitaria, que pudiera ser muy útil frente a este reto que tienen ahora ustedes de elaborar la Carta de Derechos Culturales de la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, bueno, les platico. El concepto de cultura viva nace como un concepto de política pública. Nace en Brasil cuando Lula da Silva llega al poder y Gilberto Gil asume como ministro de Cultura. La idea que Lula da Silva tenía era la de garantizar el derecho a la cultura, el derecho sobre todo de acceso a la cultura, a través de la construcción de centros culturales en todo el país, en todo Brasil. Frente a esta idea, Gilberto Gil y su equipo, en particular Celio Turiño, que tiene un libro que se llama Cultura Viva, Puntos de Cultura, el cual está disponible en línea y les recomiendo mucho revisar. Gilberto Gil y Celio Turiño plantean algo diferente, ¿no? Le plantean al presidente que en lugar de invertir, ¿no?, en construir centros culturales, ¿no?, es decir, en lugar de generar esta infraestructura que probablemente fuera a ser muy inviable de operar y de mantener, ¿por qué no mejor invertir esa misma cantidad de recursos, una buena cantidad de recursos, en las personas, en sus esfuerzos, en sus iniciativas ciudadanas? Invertir en los procesos de desarrollo comunitario, en los procesos de construcción de ciudadanía cultural, en los procesos de gobernanza, en los procesos de organización política que ya seguramente estaban sucediendo en todo el territorio brasileño y que fuera a través de este reconocimiento y fortalecimiento de procesos que se fortaleciera la garantía de derechos culturales. Es decir, invertir en el software y no en el hardware, siendo el hardware estos centros culturales, siendo el hardware estos productos artísticos, ¿no?, a los que las personas pudieran o no acceder, siendo el hardware estos objetos patrimoniales, ¿no? No. Invertir en las personas, invertir en sus iniciativas, invertir en la construcción de ciudadanía cultural. Esto fue muy innovador, no solo para Brasil, sino para toda América Latina. De hecho, Cultura Viva es un paradigma de las políticas culturales en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque plantea esta idea disruptiva, ¿no?, de invertir los recursos del Estado en las personas, en los procesos, en lugar de invertirlo, como tradicionalmente sucede, en la producción la producción artística, como producto, como objeto, en el patrimonio como objeto, ¿no?, en la cultura como objeto, ¿no? Entonces, pensemos ahora en la cultura como proceso. Eso es lo que el concepto cultura viva busca nombrar. Y
Luego de esta propuesta conceptual, la propuesta programática es la de generar un programa que se llamó Puntos de Cultura. Un punto de cultura puede ser una biblioteca popular, puede ser un sindicato de artistas, un punto de cultura puede ser un espacio cultural, un centro cultural independiente, un punto de cultura puede ser también, por ejemplo, una radio comunitaria, un tianguis, ¿no? De comercio justo, ¿no? Que se instala en cierto barrio. Un punto de cultura puede ser un taller de artesanas y artesanos, sobre todo si es de artesanas, porque tiene que ver con un proceso que está visibilizando y promoviendo la participación de la mujer, por ejemplo, ¿no? En la vida cultural. Entonces, los puntos de cultura son todos estos procesos colectivos que permiten el ejercicio efectivo de derechos culturales situado en un contexto, situado en un tiempo, situado en unos sujetos, situado en una geografía, ¿no? Esos son los puntos de cultura y para eso sirvió y por eso fue necesario este concepto de cultura viva, para nombrar a estos procesos, ¿no? Que son dinámicos, que no se anclan en el pasado, pero que sí miran al pasado para poder ver al futuro y sobre todo están situados en el presente, ¿no? Entonces, ese concepto de cultura viva puede servir mucho en este momento que se está elaborando la Carta de Derechos Culturales para nombrar los procesos, para nombrar los sujetos. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces la legislación cultural, ¿no? Las políticas públicas suelen ser muy acotadas en lo que nombran. Y lo que es muy necesario es que estos documentos o estas políticas o estas normas reconozcan la amplitud de formas de ejercer derechos culturales, de ejercer ciudadanía cultural, ¿no? Y bueno, este modelo de política pública, que es el de puntos de cultura, y este paradigma, que es el de la cultura viva, que es el de nombrar estos procesos de desarrollo cultural, y que además es nombrarlos desde los propios vocabularios de los sujetos, ¿no? O sea, frente a esta idea de la gestión cultural como el management, ¿no? Está la cultura viva, que son los procesos dinámicos y que no necesariamente empatan con el mundo de la burocracia, el mundo de los sistemas, el mundo de la gestión cultural pública, ¿no? O inclusive el de las industrias creativas. Entonces, analizar el concepto de cultura viva es interesante, porque además nombra una ética, ¿no? O sea, no estamos hablando de la cultura en lo general, porque también hay cultura patriarcal, hay cultura machista, hay cultura de la muerte. Cuando la cultura viva es una cultura feminista, es una cultura joven, pero que también es intergeneracional, ¿no? Es una cultura que está viva porque hay sujetos que le dan vida, ¿no? Quiero hablar muy en particular, por ejemplo, del asunto del patrimonio, ¿no? Cuando vemos una arquitectura jurídica, ¿no? Protege tanto, ¿no? Al patrimonio, pero lo protege como objeto o como saber, sí, pero no nombra a los sujetos. ¿De qué nos sirve tener un patrimonio cultural, por ejemplo, si no tenemos personas que lo vivan, que lo resignifiquen, ¿no? Que les signifique una utilidad para su vida? Entonces, la cultura viva nombra todo eso, ¿no? La cultura viva también es un concepto que luego fue tomado por las propias organizaciones sociales, por los propios sujetos comunitarios para nombrarse, ¿no? Yo soy una persona que promueve la cultura viva, ¿no? Eso es algo muy potente, ¿no? Cuando un artista callejero, alguien un semaforista, ¿no? Un clown, cuando un promotor de la lectura, cuando alguien que arma una cooperativa cultural, cuando alguien abre una radio comunitaria, cuando alguien hace, por ejemplo, los cronistas, ¿no? Todos ellos son agentes de cultura viva, son promotores de cultura viva, ¿no?
queda muy reducido si hablamos de que son promotores del patrimonio inmaterial, son promotores de cultura en lo general, ¿no? Y el concepto de cultura viva ayuda a nombrar estos procesos, ¿no? Que como ven tienen que ver con una ética también, que tienen que ver con una estética probablemente, ¿no? Que tienen que ver con lo comunitario. Bueno, también les quiero compartir que este concepto de cultura viva ha permitido generar políticas públicas como la de Brasil en países como Argentina, Perú, Costa Rica, en ciudades como Medellín, ¿no? Es un concepto que ha servido mucho, ¿no? Para generar esta irrupción en la normatividad, ¿no? De las políticas culturales. Ha ayudado a la democratización de las instituciones culturales. Y por eso es la invitación a utilizarlo como un concepto clave ahora en la construcción de la Carta de la Ciudad. Además de que en meses muy recientes, el gobierno de la ciudad de San Luis Potosí se ha comprometido, ¿no? Con el fortalecimiento de estos procesos, ¿no? A través de la adhesión a la red de ciudades del programa Ibercultura Viva. El programa Ibercultura Viva es un programa de cooperación que depende de la Secretaría General Iberoamericana y es un programa de cooperación que se creó justo porque este paradigma de la cultura viva se consideró pertinente para ser adoptado por los gobiernos de Iberoamérica, ¿no? Porque efectivamente los otros conceptos de patrimonio cultural, inmaterial, desarrollo cultural quedaban cortos, no lograban nombrar esto de lo que les estoy platicando. Entonces, digamos que las políticas de cultura, específicamente las políticas culturales de base comunitaria, que además es una manera de nombrar una forma de construir política pública, requerían de un programa de cooperación que ayudara a que los gobiernos pudieran ser incentivados a adoptar esta perspectiva, pero también a compartir experiencia. Entonces, hace así que la Secretaría General Iberoamericana ha creado este programa de cooperación al cual México pertenece y al cual San Luis Potosí se ha sumado como gobierno local y ha asumido estos compromisos. Entonces, es inclusive un compromiso del gobierno de la ciudad de San Luis a adoptar estos conceptos, adoptar estas perspectivas y dejarlas en sus documentos normativos o en sus documentos de referencia. Además de todo esto que les platico, se ha generado un movimiento social de la cultura viva comunitaria, es decir, a los propios agentes culturales les ha hecho clic, por decirlo así, ha tenido lógica para ellas y ellos y ellas el nombrarse, ¿no? De esta manera, el nombrar sus procesos de esta manera. Y es así que ahora existe en América Latina, en todos los países, redes de cultura viva comunitaria integradas por organizaciones, ¿no? Que se reúnen en congresos latinoamericanos de cultura viva, que hacen simposios de cultura viva comunitaria, que escriben, ¿no? Aquí tengo un libro de Alexandre Santini que se llama Cultura Viva Comunitaria. Entonces, el concepto de cultura viva comunitaria también ya es un concepto que está debatiéndose en este concepto, en este espacio de conceptos, ¿no? Que ahorita está dominado por la gestión cultural, pero recordemos que la gestión cultural es solo uno de los conceptos, ¿no? Que pueden estar en este ecosistema de saberes, y la cultura viva comunitaria merece ser tomado en cuenta como un concepto, ¿no? Y de igual importancia que otros, ¿no? Entonces, pues es la invitación a que exploren un poco este concepto, a que exploren el paradigma, a que exploren este modelo de política pública y que extrañamente no nombra los derechos culturales, pero sí que los promueve, ¿no? Porque justo los derechos culturales es un concepto occidental, ¿no? Totalmente válido, tan válido y tan creo en él que mi organización se dedica a promoverlos, pero no es la única manera de nombrarlos, ¿no? Y hay muchas maneras, hay muchas innovaciones en el campo de la cultura que han surgido desde las bases, ¿no? Para promover estos derechos, ¿no? Entonces, pues nada, hasta aquí mi intervención. Si tienen cualquier comentarios, si quisieran platicar más, les dejo mi correo electrónico. Mi correo es
rafael@traza.mx, y me dará mucho gusto poderles acompañar también en este proceso al cual les felicito que se hayan sumado, de construcción de la Carta de San Luis Potosí por los Derechos Culturales. Muy bien, perfecto. Maestro Álvaro, queda la intervención de Araceli Alvarado, pero me gustaría llevarla, propongo, hacia una revisión en la próxima sesión para dedicarle estos 45 minutos que tenemos a la retroalimentación entre los académicos y poder también compartir las perspectivas de la doctora Claudia Gasca. Además de compartirles, quizá nada más como el spoiler, Araceli ha hecho una reflexión de cómo la coordinación que ella tiene en su tutela se ha encargado de promover derechos culturales desde la perspectiva de la equidad territorial. En síntesis, la coordinación de Araceli se llama, en la Dirección de Cultura, se llama Coordinación de Desarrollo Cultural Comunitario y nace como área para ejecutar las políticas culturales y las líneas estratégicas que tienen que ver con el sentido de equidad territorial que está en el plan de desarrollo municipal que ustedes ya conocen. Esas líneas estratégicas que dicen equidad territorial, el área de Araceli es el área que se encarga de instrumentarlas, ¿no? De generar agenda programática y proceso operativo administrativo. Entonces ella nos ha compartido una perspectiva de cómo lo está haciendo, de qué manera el programa está respondiendo, en dos marcos. El de responder al Plan Municipal de Desarrollo, 1, y 2, responder al compromiso de San Luis Potosí con la Red Ibercultura Viva, de la cual Rafa nos acaba de decir, San Luis trae ese compromiso asumido. Cabe rescatar o cabe resaltar que ese compromiso asumido solo lo han adquirido en México, además del gobierno federal, a través del programa Cultura Comunitaria de la Dirección General de Vinculación, la ciudad de San Luis Potosí, nada más, Cherán, en Michoacán, nada más, y Zapopan, Jalisco, nada más. Son las 3 ciudades mexicanas que están comprometidas con las políticas de cultura viva a nivel local. Entonces ahora lo que nos habla es un poco cómo ha respondido al reto del compromiso y respondido a la instrumentación de las políticas públicas. Eso como spoiler, y les propongo que lo revisemos en la próxima sesión para ahorita generar nuestro diálogo. Y claro, también veo por ahí todavía conectado al maestro Alan, para incluso sumarle, ¿no?, a estas reflexiones. Adelante. Excelente, sí, de acuerdo. ¿Les parecería que tuviéramos unas primeras reacciones tanto a lo que Alan nos ha compartido, así como el video en donde también Rafa nos da elementos? ¿Les parece que ese pudiera ser un primer detonante y enseguida pasar con Victoria, o armamos un encadenamiento, Alan, Rafa, Victoria, y abrimos entonces micrófonos a discusión? Me parece que esta última puede ser interesante. ¿Cómo vemos, no? Recomendaría eso. Sí. Victoria, te invitaría entonces a que tomes el uso de la voz y socialices con nosotros los trabajos de la pizarra. Gracias. Pues muy bien, voy a permitirme compartir pantalla. Están viendo, creo que algo que dice cultura y territorio, ¿verdad? Sí, perfecto. Es un tablerito de Miro. Sí. Bueno, pues la semana pasada tuve una sesión muy interesante con el doc Felipe, que me ayudó mucho para organizar. Yo igual que creo que Oscar y yo estábamos como en la situación de querer ubicar eso que llamamos como la redacción final o el producto final, y entonces a partir de eso como ir definiendo cuáles eran las pautas metodológicas, conceptuales, etcétera, como cuál era el trabajo que teníamos que hacer para llegar a eso, ¿no? Entonces,
el doctor Felipe hizo como mucha insistencia en algo que me parece fundamental, que es como que dentro de los insumos que ya tenemos, el gran esfuerzo es, primero que nada, categorizar y definir qué es lo que en nuestros insumos tiene que ver con el sentido de equidad territorial y entonces poder hacer como un ejercicio de armonización más como conceptual y sí académico. ¿Me escucho? Creo que me trabé, no sé, ¿no? Sí, sí me escucho. Perfectamente. Bueno, Sí, muy fluido. pues, perfecto. Pues bueno, aquí es retomar en todos los insumos que tenemos el sentido de equidad territorial, ¿no? Como para no plantearnos ni siquiera otras definiciones, sino retomar las que ya tenemos. Creo que es como algo necesario. Es un trabajo en construcción que quisiera pasar rápido porque creo que la semana siguiente no vamos a tener sesión, ¿verdad? Porque yo propondría que hiciéramos como Correcto. un ejercicio fuera de registro, pero que nos permitiera continuar con esto. Si nos puede apoyar por ahí el doc Felipe o Clarita y Oscar tiene oportunidad, como que continuemos con esto, yo lo propondría, ¿no? Adelante, claro. Entonces, bueno, el concepto general de la carta, aquí lo tenemos, que es, ¿no? Un instrumento vinculante de carácter local, ya lo sabemos, y que el objetivo es garantizar el disfrute de los derechos culturales y pensar como el sentido de los derechos. Ya sabemos que los contenidos mínimos de esta carta sería, ¿qué es lo que preguntábamos? Como cuál va a ser el producto final, pues aquí nos lo dice, el catálogo de derechos culturales y ciertas nociones de política cultural y propuestas de acción, ¿no? Que tiene que ver con lo que recuperaban en la minuta muy bien. Por cierto, felicidades, Clara, muy buena capacidad de síntesis ahí, que recuperabas muy bien los decires de nosotros. Y entonces, estas son creo que grandes temáticas, porque nos preguntamos cuáles serían las categorías y decía Oscar, y lo recuperó Clara en la minuta, creo que decía Oscar, tal cual se preguntaba lo siguiente, decía, un momentito, ok, que quería alinear las categorías y tener como un borrador de índice para plantear desde ahí el borrador y ver qué es lo que hacía falta, ¿no? Entonces creo que podríamos retomar esto que tenemos categorizado en la misma carta de las subtemáticas, por ejemplo, de el sentido de equidad territorial, ¿no? Y entonces ver qué dentro de esto no está, si no está el sentido de cultura viva, por ejemplo, y viene incluso el enfoque, ¿no? Lo puse en amarillo como para resaltarlo, pero parece que se ve menos. En fin, insisto, es un trabajo en construcción que creo que valdría la pena como que lo hiciéramos un poco después. Aquí como que nos recuerda nuestra vocación dentro del, del comité académico, muy del lado, insisto, de lo territorial siempre. En esto resalto lo que tiene que ver también como lo territorial, la definición de derechos culturales y que habla de, por ejemplo, tal cual la parte de accesibilidad, ¿no? Y que esto en lo que, como dice Rafael muy bien, poder enunciar esa forma en la que se participa en la vida cultural, que tiene que ver a veces con aspectos territoriales. Entonces aquí, por ejemplo, destaco de este documento que nos presentaste en la primera sesión del el Observatorio de Vasco para la Cultura, que es un muy buen ejercicio como de desglose, estos aspectos, ¿no? Y aquí se habla de la cercanía física, por ejemplo, y habla de muchos aspectos de la dimensión de contexto y aspectos como de esa proximidad física, ¿no? En el segundo párrafo lo podemos ver. Entonces creo que aquí, por ejemplo, nos falta ver como de alguna forma estos conceptos son los mismos que ya tenemos. Creo que la invitación de Felipe fue a como hacer ese ejercicio de desmenuzar lo que tiene que ver con el sentido de equidad territorial
nos faltan estos dos, ¿no? La Declaración de Frimburgo y la de la Agenda 21. Y en ese mismo sentido ya nos vamos como al marco político, ¿no? Entonces saltamos de esto que es la carta, luego nos vamos a el comité, después creo que los conceptos valdrá la pena, exacto, hacer como esa alusión. Y me voy a ir muy rápido porque me gustaría más bien que esto lo trabajemos a lo largo de la próxima semana y pues aquí agreguemos todo esto de cómo se conecta de lo general a lo global, el marco político, ¿no? Incluso ahí, aunque no sea conceptual, sí que tiene que ver con Agenda 21, con los ODS, o bien eso lo ponemos en conceptual, pero aquí vienen aspectos súper importantes que nos van a servir también para lo que decía Oscar. ¿Cuál es el índice? Pues creo que aquí hay varias cosas. Y en lo que yo me detuve fue en las categorías del informe de investigación, porque hay unas, ya sabemos que están los códigos, pero creo que aquí hay que hacer como un ejercicio todavía más grande en el que recuperemos esos hallazgos y que a lo mejor Graciela nos puede ayudar como a representarlo exactamente para que hagamos como, continuemos, digamos, con esto. Las experiencias, por supuesto, como están expresas en la carpeta, pero únicamente las territoriales, ¿no? Y en indicadores, pues ahí Felipe y Oscar dirán en qué indicadores nos vamos a concentrar, si en los que vimos en la ocasión pasada, el CPI, etcétera, ¿no? Y a partir de eso, creo que vamos a poder tener un sentido de la carta mucho mejor, con un marco teórico como más adaptado a lo que a hacer una verdadera como armonización, ¿no? Y por aquí agregué, por ejemplo, lo que acaba de decir Rafael, de el sentido de cultura viva, pero exactamente lo que tiene que ver con territorio, ¿no? Por Ibercultura de la Secretaría General Iberoamericana. Entonces, creo que en ese mismo ejercicio podemos también armonizarnos y, bueno, hasta aquí lo dejaría para que continuemos con la conversación. Yo quisiera que siguiéramos trabajando esto, pues, o lo cambiemos también, se vale. Súper, súper, súper excelente. Yo creo que sin duda nos sumamos a proseguir con este trabajo más visualmente más amable, más accesible que has creado en la pizarra. Y sin duda la siguiente semana podemos irnos todavía a esos detalles y encontrar los vasos comunicantes. Yo creo que sin duda esta pizarra se vuelve un insumo muy, muy bueno para los avances del grupo. Muchas gracias, Victoria. Y si les parece, bueno, podríamos continuar con Oscar para que nos comparta primeras impresiones, qué reflexiones le trae las aportaciones de Alan, las aportaciones de Rafa y el propio tablero pizarra de Victoria, a propósito de algunas de las cosas tan relevantes que Oscar ha incluido. Yo veo muchos puntos de contacto, pero me gustaría cederle el uso de la voz y después vamos recuperando todos en charla. Adelante, muchas gracias. Hola, hola. Bien, ahí se escucha, ¿no? Bien, sí, felicidades, gracias Alan y gracias a distancia a Rafael y felicidades Victoria, creo que es va a ser muy buena herramienta, ¿no? Ya lo habíamos, o sea, ya nos habíamos tardado, creo, en tener algo en donde podamos vaciar todos conjuntamente la idea, irla trabajando y sí, ¿no? Quizá igual darle ya ese sentido de que luego no nos sea tan difícil traducirlo a la redacción propia de la misma idea, ¿no? Pero bueno, vamos a lo mejor esto mismo que yo avancé en la cuestión de de la categorización, ¿no? Posible
lo que tenemos, lo voy a vaciar acá, ¿no? O sea, lo tengo yo como de un lado a otro. Pero bueno, respecto a lo que estuve por ahí recuperando de Alan del proyecto como tal, creo que no habíamos, o sea, nos vino bien en el sentido en el que los dos observan el patrimonio cultural desde un enfoque que las líneas estratégicas no lo no lo explicitan tanto así. O sea, la única parte en donde se tiene visualizado el territorio, veo, tiene que ver con el enfoque metropolitano, que es necesario, pero territorialmente nos falta una línea estratégica que hable justo del territorio a la escala que se necesite. Entonces, eso me costó trabajo en lo que ya se tiene, es algo que no hemos, bueno, que con lo que se tiene, que con lo que, lo que hemos alcanzado a observar, únicamente se menciona en la cuestión de barrio, ¿no? Que se recuperaba desde del informe, ¿no? De los temas barriales, de los temas de participación, pero creo que incluso eso se queda corto en función del modelo, de hablar de un modelo equitativo territorial, ¿no? Entonces, ¿a qué escala? Vecinal tiene unas lógicas, a nivel, no sé cómo esté dividido políticamente ahí después, o sea, un conjunto de colonias hace una delegación o un sector o como se llame, pues, pero esta subdivisión de zonas en el municipio, luego ya el municipio, luego lo metropolitano, y creo que también en ese sentido puede entrar la parte de lo virtual, ¿no? O de lo que es transfronterizo, ¿no? Fuera ya, más allá ¿no? Entra justo esto, ¿no? La red que nos comenta Rafael, redes como esta, como la Ibercultura, entrarían en esta otra que yo, o sea, no sé cómo llamarla todavía, pero sí requiere estar en algún lado una línea estratégica que te explique qué modelo de ciudad favorece los derechos culturales, ¿no? Eso no se tiene. Está, pero no me cabe en el tema del modelo metropolitano de cultura. Creo que es uno de los temas dentro de uno que tendría que ser una línea estratégica de un modelo de ciudad cultural, por así decirlo, ¿no? En el que uno de los temas sería metrópoli y cultura, otro de los temas tendría que ser el derecho a la ciudad y tal, ¿no? O sea, como que por ahí era algo que ahora que lo tenía yo medio apuntado, pero lo tengo parchado en las otras, pero cuando estaba hablando Alan, su presentación y los temas que tocó, no me se requiere esta otra patita de trabajo a nivel vecinal como un sentido estratégico de cultura, por así decirlo, ¿no? De detonante cultural también, en fin. Por ahí es eso. Y luego, bueno, de lo que Rafael comenta, yo creo que habíamos hablado bastante, pero en otro sentido de esto, ¿no? De invertir el tema de no centrarse en infraestructura. Sin embargo, a mí me causa un poco al menos la pregunta o la interrogante de cómo lidiar, porque ya se tiene un concepto de patrimonio que tiene la UNESCO, que va incluso un poco en contra de la visión eh, eh, que nos plantea Rafa, ¿no? O sea, creo que es buen momento para que en esta carta se den unos lineamientos de cómo empezar a innovar en algunos aspectos. Hay que plantearlo, pero utilizando el lenguaje, creo que ya se utiliza desde el tema de patrimonio tangible e intangible. Y bueno, hay que ver cómo parchamos esa parte, ¿no? Porque si acogemos como tal este otro marco de acción que propone desde el tema de cultura viva comunitaria, vamos a contradecir también en unos aspectos, sobre todo como el tema de los agentes, ¿no? Que ya viene trabajándose con ustedes, el tema de los agentes culturales, materiales, inmateriales, no lo sé cómo lo llaman, pero al menos el tema inmaterial, por ahí sí que habría que, bueno, yo lo rescataba ya desde antes y aquí él en su presentación comenta que va más allá, ¿no? El tema de la gente de cultura viva no es solo un agente inmaterial, lo entiendo, pero actualmente la UNESCO, sus recursos, sus funciones,
van en temas de división, ¿no? Y todavía apuestan más por el tema material. Entonces habrá que hacer como estos incisos de punto número 1, lo inmaterial importa. En nuestro caso, la ubicación importa, así que habrá que entender que no es lo mismo el edificio que la ubicación de las cosas, ¿no? Es decir, puedo invertir en las personas, pero tienes que invertir en las personas en ubicaciones específicas o estratégicas. Es decir, que no se nos vaya, que suena bonito, pues, que suena interesante el tema de las personas como centro completo, pero en nuestro caso son las personas dentro de un territorio que importará, ¿no? O que se invierta en este tipo de territorios y sí en las personas antes que en los equipamientos, por así decirlo, ¿no? O sea, yo recupero eso, que puede servirnos como modelo para reconocer el protagonismo de trabajo desde abajo, pues, desde más horizontal, fuera del museo, por ahí me sonaba esa idea más, ¿no? Fuera de estos, fuera de la biblioteca, fuera del, lo que un poco hacían también con el modelo Medellín, ¿no? A mí me sonaba mucho al tema de las bibliotecas públicas de Medellín, en donde lo que menos importaba ya eran los libros que estaban adentro, sino que había todo un modelo de ciudad escondido detrás de, o articulado, no escondido, articulado. Creo que eso es algo que entendí más o menos, ¿no? De los puntos de cultura viva, que articulan una estrategia de ciudad a partir de esta cosa. Bueno, y bien, pues ya Araceli habrá que ver cómo ya lo está trabajando y justo recuperar en alguna parte estas experiencias, estos aprendizajes más recientes, ya entrándole con los conceptos, ¿no? Porque supongo que eso es algo de lo que me interesaría escuchar o dialogar con ella, porque ya está trabajando con unos conceptos que antes no existían y que en términos administrativos, de gobernanza, de política pública es difícil, creo, o a lo mejor dice que no, ¿no? Pero es difícil ya entrarle a un desarrollo cultural comunitario cuando no existe nacionalmente una política de desarrollo cultural comunitario. Entonces, por ahí hay que preguntar, o bueno, eso lo escucharemos y lo veré. Ya. Hasta ahí creo por ahora. Muy bien, muchas gracias, de acuerdo. Adelante, Jera, por favor. El trabajo que se está haciendo, yo creo, a nivel local respecto a desarrollo cultural comunitario, es, como bien se planteaba en algún momento desde el GT4, es un trabajo inminentemente local. O sea, es un trabajo con mucha iniciativa de la ciudad, ¿no? El ayuntamiento. Pero sí que al menos tiene la perspectiva de ser responsivo a la política de desarrollo cultural comunitario nacional. Y ahorita que se pone sobre la mesa respecto a su existencia, de hecho, yo creo que es la única política que existe ahorita en términos culturales. Incluso frente a la desaparición del FONCA, que ha eliminado una política de tanto antecedente como la del impulso a la creación. La política cultural de la 4T es la cultura comunitaria. O sea, hay, ¿cuántos eran? O sea, el presupuesto era brutal, ¿no? Todo el programa de cultura comunitaria que coordina Esther Hernández es brutal, son millones de pesos. De hecho, todo lo demás ya no hay, ¿no? A mí me parece que que no nos detenga a nosotros ponerle enfrente a la UNESCO estas nociones que la UNESCO no sostiene precisamente en sus convenciones. ¿Por qué? Porque esa limitante no debe de venir del comité académico. Recordemos que en la maquinaria del armado de esta carta, la UNESCO tendrá su proceso de refinación. La UNESCO tiene esta parte que le llama conciliación internacional. Ellos generarán ese proceso de conciliar
una vez nosotros entreguemos un borrador. Pero sí que no tendríamos nosotros por qué limitar un proceso. Es decir, sí que el comité académico puede poner sobre la mesa el concepto de cultura viva y que la UNESCO refine respecto a las convenciones, por ejemplo, la del patrimonio inmaterial o la de la convención de la expresión de la diversidad, ¿no? Que el proceso de refinar y de concertar y de conciliar conceptos lo haga la Agencia de las Naciones Unidas. Es lo que les toca, además. A nosotros no nos toca limitarnos. Y recordemos también, sin embargo, que que tampoco no nos frene el tener que estar en ajustarnos a la perspectiva de las Naciones Unidas, porque por lo menos en San Luis Potosí no es nuestro único modelo de cooperación internacional. Tenemos, o sea, si nosotros quisiéramos abocarnos a algo que ya lo reconozcan, nosotros tenemos un modelo de cooperación iberoamericana, ¿no? Nosotros sí que tenemos un modelo de cooperación iberoamericana formal, que es el modelo de cooperación con la Secretaría General Iberoamericana, que reconoce el concepto de cultura viva. Es decir, sí que estamos allí en las posibilidades de enunciarlo y hasta de sostenerlo y defenderlo, ¿no? Creo que sí vale la pena, nada más como valorar hasta qué nivel y hasta qué punto. Yo pienso, adelantando también el spoiler, me gusta mucho esto de apuntalar hacia un modelo territorial de garantía de derechos culturales. Estuvo increíble, o sea, me encantó esa reflexión de ahorita del maestro Oscar, la neta, porque puede eso aclararnos un gran panorama. Y en ese sentido ya se los platicará Araceli, yo creo, en su intervención, la neta es que no le he checado, pero me imagino, pues conozco el trabajo de Ara, que podrá ella hablar del ejercicio que San Luis Potosí ha hecho por buscar homologar la política pública de puntos de cultura. Y aquí valdría la pena entonces quizá recuperar un insumo hacia nuestra próxima sesión o que parte de este mapeo que podemos ayudar, Graciela, doctor Felipe, a complementar de Victoria, es recuperar el diálogo internacional que se celebró en el marco del Foro de Equidad Territorial UNESCO San Luis. Rafa hace rato en su reflexión vi que sacó el libro de Alexandre Santini. Alexandre estuvo en el Foro Internacional y él habla del por qué reproducir un modelo de cultura viva a partir de instrumentalmente a partir de la política de puntos de cultura es una oportunidad o es un modelo oportuno de trabajo. El modelo de puntos de cultura lo que permite, de hecho, es despreocuparse un poco por dimensionar las condiciones territoriales e infraestructurales del territorio y simplemente limitarse a reconocer que el territorio es heterogéneo y sumamente diverso y que a donde voltees a ver hay cultura y que esa es a la que se le tiene que inyectar fortalecimiento, apoyo institucional, ya sea dimensión barrial, dimensión vecinal, dimensión metropolitana, una delegación, una agencia municipal, el centro histórico, los barrios tradicionales. Eso termina por pasar a un nivel de importancia a considerar, pero privilegiando primero el reconocer que independientemente de cuál sea la dimensión territorial, ahí hay cultura. ¿Qué cambia eso? Bueno, en lugares justo como Brasil, ha cambiado el modelo de Estado, ¿no? Particularmente en las ciudades que lo han implementado. San Luis Potosí tiene desde el 2019 en la red Iber, ¿no? Pero Niterói funda la política, que es esta ciudad que se encuentra a un lado de Río de Janeiro. Y por ejemplo, en Niterói
el modelo, y también en Buenos Aires, en Argentina, el modelo ya está, en Lima también, bueno, en Perú, en la política de puntos de cultura, Costa Rica, sí que hay varias ciudades referentes, ya ha avanzado a el nivel de tenerlo que presupuestar, el nivel de tenerle que dar incluso una área instrumental en la arquitectura institucional de los ministerios de cultura, ¿no? Los programas de puntos de cultura, las áreas encargadas de la cultura viva. Y es un modelo interesante, responsivo. Mucho de que exista el modelo en San Luis Potosí, o que nos intentemos acercar un modelo en San Luis Potosí, es en gran parte porque recibimos también aparte de que nos comprometimos con el IBER, recibimos una transmisión de capacidades de parte del Ministerio de Cultura de Perú, particularmente el área de puntos de cultura. ¿En qué se está convirtiendo esto en términos instrumentales? En que, por ejemplo, algo que se busca, esto es bien, por eso digo que me pareció muy relevante lo que dijo el maestro, porque justo es una cosa de modelo. Eso está bien chido. El modelo, esto se discutió en otro grupo, desde otra perspectiva. Me parece que en el GT1, sí, fue en el GT1, pero desde otra perspectiva. El modelo, lo que hace el modelo de puntos de cultura es cambia el papel del Estado. Lo que hace es cambiar el papel del Estado. Y el Estado deja de convertirse en un agente programático de la agenda. Es decir, el Estado deja de programar agenda, deja de convertirse en un agente productor de qué es lo que debe consumir el público. Y lo que hace más bien el Estado es reconocer que las organizaciones y los agentes culturales ya tienen una chamba y que al Estado no le toca ser programador de agenda, porque siéndolo, lo que va a hacer es competirle a las organizaciones, y esa competencia es desleal. La del Estado contra las organizaciones nunca va a ser equitativa. Las condiciones siempre las tiene el Estado. Entonces, el modelo cambia en el sentido de que el Estado lo que hace es dejar de programar, reconocer la existencia de agendas y favorecer las condiciones para que esas agendas se desarrollen. Ese es el modelo de puntos de cultura. ¿Cuál es la aproximación más clara que San Luis Potosí va a lograr tener a lo largo de lo que fue este periodo de 3 años? Una convocatoria de puntos de cultura, justo, que va a venir, ¿cómo funciona? Funciona en reconocimiento a aquellas organizaciones culturales, barriales, o que tienen un trabajo de base comunitario, de base territorial, que ya tienen una chamba y a la que se le van y a la que se le va a contribuir con respaldo institucional, que va desde sistematización de procesos, acompañamiento en eso, que a veces a las organizaciones sí que les hace falta, hasta inyección de recursos, ¿no? Se va a, tal cual, inyección de recursos, pero no desde una perspectiva del FONCA, de atiende esta convocatoria y te encargo que hagas esto. ¿Tú qué haces? Yo trabajo con juventudes, con sordomudas, en el barrio de San Miguelito. Síguele, ¿no? De eso va, puntos de cultura. Síguele con eso. Y no se pide una retribución, ¿no? O sea, le hace frente a ese tipo de programas que más bien son como de estímulos que tienen que ver con el asunto del acceso, ¿no? También, que son, por ejemplo, las de las políticas del FONC. Esa es la forma más acercada a la que San Luis está intentando agarrar el modelo de puntos de cultura. Muy interesantemente, no le llamó puntos de cultura porque no está al nivel de desarrollo que la política de puntos de cultura hoy está, ¿no? O sea, un poco como hasta no poderle realmente hacer honor al modelo de puntos de cultura, podrá llamarse puntos de cultura, ¿no? Se va a llamar redes de cultura. ya Araceli les platicará. Porque sí, o sea, faltan recursos, faltan capacidades, faltan posibilidades de instrumentar.
Pero sí, quería traer esta colación para que justo diseñar modelos, proponer conceptos y acercar nociones sea un ejercicio que no se limite aquí, ¿no? Diría el Chicharito, imaginémonos cosas chingonas aquí que la UNESCO refine, ¿no? Entonces, pues eso, nada más. Tenía levantada la mano la licenciada Victoria. Adelante, por favor. Gracias, Álvaro. Pues un poco complementando y comentando sobre lo que sobre lo que dices, Gerardo. Fíjate que hace 2 años creo que fue el encuentro, el segundo encuentro nacional de cultura comunitaria por ahí en Faros, y estuvo Celio Turino, y estuvimos trabajando en una mesa de políticas de cultura comunitaria, y justamente uno de los enfoques que se platicaron fue que la comunidad pedía, y de varios puntos del país, una perspectiva como de paridad comunitaria. Y decían, es que no se vale que ustedes como intervengan en la programación, referente a lo que decías. Realmente la tarea, digamos, de la política pública en ese sentido es como abrir nichos para la participación. Y nosotros también nos preguntábamos en las primeras sesiones, donde todavía no nos acompañabas tú, Gerardo, que cuál era nuestro papel como del lado de la carta, que aspirábamos como en el puerto operativo. Y uno de los ejemplos que pensamos era como el ejemplo de Uruguay de los presupuestos participativos para la cultura. Entonces, hablábamos sí, por supuesto, los puntos de cultura viva son fundamentales, pero como dices, es un modelo como muy específico. Sin embargo, el espíritu de la cultura viva comunitaria, que es como retomar esa emergencia y no tener una visión vasconcelista de llevar cultura, como ¿no? Sino de tener una visión más de qué es lo que sucede y cómo lo estás potenciando en los territorios. Entonces, nos preguntamos mucho cuál iba a ser la perspectiva de equidad territorial en ese sentido. Y bueno, si hay oportunidad en esta sesión o en otra, me gustaría compartirles de manera breve un presupuesto participativo para cultura que hicimos en Tijuana en biblioteca. Se debe considerar para esta o para la otra sesión. Tuvimos ahí un par de lecciones que me gustaría compartirles. Genial. Genial. Yo creo que valdría mucho la pena revisarlo. Bien, tenemos las 7 de la noche y eso, si les Pues, parece bien, nos invitaría a que este recurso que también Victoria podrá presentar lo tengamos para la siguiente sesión. Si les parece bien, podemos ir perfilando la sesión de la siguiente semana, entendiendo que hay, en este sentido, sería como una invitación abierta que hace Victoria a que la siguiente semana nos podamos ver para profundizar en el tablero, en la pizarra, y quien no pueda involucrarse en ese trabajo, bueno, sin duda nos vemos dentro de 15 días. De todas maneras, viéndonos dentro de 15 días, les compartiré yo un instrumento que le mandé a la doctora Claudia y a la maestra Aide, que promueve un ejercicio ya de redacción. Es decir, es un instrumento en Word que nos permite enunciar, ¿no? En realidad, hemos retomado, el grupo motor retoma la invitación que hace Victoria, es decir, en términos de manifiesto, ¿no? Manifestar, y de esa manifestación llegar hacia una garantía o a una oración que asemeje, o sea, se acerque a un tipo de garantía. Entonces, independientemente de si nos podemos ver, si podemos acordar una reunión breve la siguiente semana para profundizar en el tablero de Miro de Victoria, independientemente tendríamos también este otro recurso que desde el grupo motor les hacemos llegar a ustedes 4, me refiero al propio grupo de trabajo, para que dentro de 15 días que nos volvamos a ver, en realidad ya lleguemos con, digamos,
trabajo de redacción adelantado y hagamos un ejercicio en donde nos leamos, ¿no? Nos podamos leer y podamos hacer ahora sí, como Oscar lo decía hace unas semanas, qué nos hace falta, qué estamos descobijando, cómo complementamos algunas ideas, un poco lo que en el instrumento le decía yo a Aide y a Claudia. Podemos incrementar contenidos, podemos profundizar los contenidos de los colegas o podemos complementar. Es decir, vaya, yo redacté algo muy similar, hagamos una síntesis. Entonces, ¿qué les parece si en términos de llegar a nuestros acuerdos, como primer punto, definir la viabilidad, factibilidad de que la siguiente semana sí nos vemos con Victoria para trabajar en el tablero? ¿Qué opinan al respecto? Me parece que el grupo motor está disponible, pero ¿cómo están sus agendas? Y proyectamos el video de Araceli. Dura 14 minutos. Ah, excelente. Vaya, entonces podríamos aprovechar esa sesión para el video de Araceli, profundizar en el trabajo del tablero y este último insumo que nos ofrece también Victoria sobre presupuesto participativo de cultura. Si les parece bien, lo lanzamos como una invitación abierta a las y los colegas del grupo de trabajo. De todas maneras, me imagino, Gerard, queda grabado. Y traeríamos las reflexiones de las maestras Aide y Claudia. Y Claudia. Ahora sí que... Oscar, tú, para tus 2 de la mañana, tú dinos. Sí, o sea, con la posibilidad de eso, ¿no? De que que todos los que pertenecemos al grupo le movamos antes, ¿no? O sea, entiendo que nos compartirás, Victoria, el link. Sí, les voy a pedir los correos por chat, si les parece, y les doy ahí acceso, Oscar. Y Bueno, que sí. en principio poder empatar el instrumento que comentas, Álvaro, que ya avanzaron. A lo mejor el capitulado que tienes, subirlo, o sea, que sea la primera fase previa, como que un intento de cuadrar este capitulado que observas, Álvaro, con las propuestas que ya avanza de definición, ¿no? De categorización, de capitulado, de índice y tal, para ver eso, ¿no? Al menos ponerlo de alguna manera. Yo también buscaré poner de alguna manera los posibles categorías que se manejan normalmente en la conceptual, o sea, es que lo que más va a importar, creo, bueno, lo hablamos la siguiente, ¿no? Pero para evitar justo que un cambio de nombre de puntos de encuentro a redes de encuentro cambie el sentido de lo que se quiere aportar, la clave está en detallar el modelo, o sea, en detallar cada uno de los, bueno, si tú le quieres llamar distinto, está muy bien, pero tiene que tener, a ver, y eso pasa mucho con el tema de cuando hay tantas ciudades, ¿no? Ciudad sostenible, ciudad ecológica, ciudad compacta, bueno, Sí. está muy bien, llámale, o sea, ahora hay tantas que ya no importa cómo le llames, ciudad smart, ciudad ciudadana, ciudad tal. Bueno, dime cuáles son tus ejes sobre los cuales vas a anclar tu política para hablar de esto que tú llamas ciudad X. Y un poco eso es lo que creo que nos tocaría, ¿no? Entonces irá, bueno, hablar de modelo de cultura es esto, hablar de espacio público es como mínimo esto, ¿no? Ya si alguien le quiere agregar y le quiere cambiar y llamarle distinto, está muy bien, pero lo que no tendría que, o sea, lo que tendría que regir es pues sí, esta arquitectura que va marcando las pautas de acción a futuro de los temas que se están recuperando, ¿no? Pasó mucho con el tema de derecho a la ciudad en el proceso y dio un tema, por ahí me acordé mientras hizo esa anotación, Gerardo, hacia el proceso de armonización que va a hacer UNESCO. Para la agenda urbana se hicieron foros desde nivel estatal en los que estuvimos participando
montón, estaba como muy pulsada mucha banda, de muchos sectores, y no llegó el derecho a la ciudad a la nueva agenda urbana, y en el borrador de la carta todo el mundo estábamos hablando del derecho a la ciudad, y después le cambiaron por ciudad para todos, ¿no? Y ni siquiera todos y todas, sino que le cambiaron así ciudad para todos y y entonces no hay en ningún lado o sea, se entendía que se estaba hablando del derecho a la ciudad y de este auge que venían haciendo las cartas del derecho a la ciudad en varios lugares, que nadie se le ocurrió, bueno, no sé si a lo mejor se le ocurrió a alguien, pero no acabó siendo posible porque no se definió el modelo de ciudad, porque claro, se deja tan libre y se deja un poco de decir, bueno, pues cada ciudad tendrá sus propios derechos y tal. No se puso un mínimo y entonces de repente le cambiaron el tema de ciudad para todos y se fue hacia únicamente el tema de la inclusividad en las ciudades. Y bueno, que no está mal, pero se perdió toda esta otra parte de equidad territorial, ¿no? De disfrute, de garantías a los que no son habitantes legales, en fin. Puede pasar, creo, y entonces invito a que seamos más seamos eso, ¿no? Que como descriptivos en la forma en la que los imperdibles, ¿no? Y a lo mejor también con Alan y con Rafael, que nos digan un poco, bueno, de este modelo, de esta experiencia, cuáles fueron las acciones imperdibles claves que funcionan en como le llames, ¿no? En tu centro de desarrollo comunitario, en tu punto, en tu punto cultural, ¿no? Y entonces retomar eso, retomar ¿no? De las experiencias, el modelo que funcionó, ¿no? El modelo de gestión o el modelo pues sí, de conceptualización que de funcionó. organización. Sí. Bueno, ahora sí. Y les digo, yo creo que sí estaré en la siguiente sesión. Sí, hacemos igual el horario. Si se puede recorrer una hora antes, pues por mí. Sí, es lo que, si gustas, Álvaro, y si puedes, maestra, podemos proponer que sea en horario México, las 4 de la tarde. Y estaba pensando ahorita que igual el video de Araceli. Perdón. Perdón. ¿Los sábados se les hace muy imposible? Sí, poquito a todos. Ok, está bien. Sí, No, lo que abierto. pasa es que, Bueno, es que estoy en el te trabajo preguntas que y se me hace difícil, pero sí, lo quiero avanzar, pues. Entonces, bueno, ok. Sí, sí está bien. A las 4 para ustedes, Ciudad de México. Es una hora antes, ¿no? Para ti, como a las 11, creo. Ahora tenemos el lunes, tenemos libres el lunes 15 y el martes 16. ¿Preferirían alguno de estos días? claro, es cierto. Échenle un ojito, sea lunes 15 o martes 16. Podría, sí, también como Es acuerdo, el video de Araceli finalmente ya está, se los compartimos para que, o sea, no se proyecte, sino que lo vean en el Inter, en alguna, ajá, en estos días. Y más bien, algo que sí pudiera valer la pena es, más bien, le invitamos, por ejemplo, a Rafa o Alan a que estén conectados justo más bien para atender este tipo de preguntas, ¿no? Que hacía el maestro Sí, claro. Oscar respecto a cuáles son los mínimos, ¿no? Y más bien los que son videos ya los vamos consumiendo. Excelente. Adelante, Victoria. Yo pediría también que si le pueden ir moviendo al board, estaría buenísimo. O sea, como ir jugando Claro. con el board, porque, por ejemplo, Graciela, no sé si tú y yo pudiéramos un correíto o algo, porque mucho del informe, como que vi el índice y sí nos queda claro la parte de los códigos, pero ¿cómo lo podemos representar de tal forma que nos quede súper claro qué de eso no, qué de eso es vital y como que son los mínimos, como dice Oscar y Gerardo, para esta construcción, ¿no? Tal vez me adelanto un poquito. Adelante, Oscar, perdón. Yo
propondría que la siguiente sesión sea eso, que le movamos antes cada uno a ideas al ¿cómo le llamaste? Board. Ujú. Y El tablero. y, y que la siguiente sesión trabajemos como comité sobre ambas cosas, porque necesitamos ya tener una idea como general de Exacto. cómo perfilamos que quedaría y después, entonces sí, sería como este diálogo tanto con Graciela como con Alan y como con un poco, hagamos primero un esqueleto y después digamos a ver qué nos faltó. Recuperamos los sentidos que tenía el informe, sí, lo ves, faltó tal, Claro. o un poco también devolviendo el por qué sí o por qué no consideramos que ese tema tocaba, entraba o se amplía, ¿no? Y lo mismo, ¿no? También para decir junto con los después, ¿no? Creo que vendría una siguiente en la que podamos retroalimentar más bien con estos, con Alan, con Rafa, con Araceli, para que ya lo vean, ¿no? Un poco de evolución de qué estamos haciendo. Suena también muy bien así. Si no nos vamos a eso, ¿no? A hablar y de lo bueno y de lo interesante que está el modelo y tal, pero aún no lo aterrizamos al caso que nos ocupa. Eh, yo estaba con el micrófono abierto, qué oso. Perdón. El, a lo mejor podemos acercar en el Inter, de aquí a que nos encontremos también, acercamos videos. Bueno, el video de Araceli, que es el pendiente, subimos estos, el de Rafa lo subimos y todo. Y aparte de mover el tablero, podemos acercarla. ¿Cómo es? La categorización axial del doctor Felipe de Jesús, que creo que les puede ayudar mucho, mucho, porque ya son las categorías de las categorías que él irá recuperando. De repente ahí en uno que otro grupo de trabajo ya se han presentado, pero esto se lo adelantamos. Si quieres, luego nos ponemos de acuerdo, Doc Felipe, de cómo lo podemos hacer para que les llegue a ellas, a las colegas académicos, a manera, por ejemplo, de video explicativo. Un poco como lo que Claro. hacen en el GT1 Celia, de que prácticamente ella se pregraba, ¿no? Para mandar insumos, una cosa así. Sí, correcto. En el tablero lo que yo incluiré es una parte de los instrumentos que envié ahí de ella, Claudia, que precisamente lo que hace es que recupera lo esencial, vamos a decir también así como imperdible, del informe de investigación cualitativa, un poquito lo que Victoria le pedía a Graciela. Yo les envié a ellas una síntesis de los códigos vitales de todas las mesas con una relación de en qué página se encuentra específicamente los enunciados de estos códigos, ¿ya? De manera que les ahorro la chamba de leer por completo el instrumento y de localizar, bueno, ¿y qué dijo la gente? De alguna manera ya tiendo esos puentes de una manera, yo creo, muy rápida. Entonces, si quieren, esa de hecho va a ser mi contribución al tablero. En la síntesis de los códigos y en qué páginas se encuentran las enunciaciones de las personas. Adicionalmente, yo añadí, perdón la redundancia, añadí códigos que tal vez no están en las primeras gráficas que Grace elaboró, pero que sí que me parecen imperdibles para la discusión del grupo de trabajo. Entonces, a ver si con eso puedo dar respuesta también a lo que pedía Victoria y con eso nos avanzamos para la siguiente sesión. ¿Les parece bien? Quedando entonces perdón, lunes 15 o martes 16. Lunes 15 propongo, a reserva de sus agendas. Lunes 15 por mí está bien. Oscar, ¿cómo estamos? Lunes 15, 4 de la tarde sería, amigo. ¿Va? Ok. Sí, tenía pensado salir, pero hay toque de queda, así que aquí voy a andar. Bueno, te ayudamos a que cumplas con
con tu corresponsabilidad ciudadana de no salir. ¿Por qué, Oscar? ¿Por el cotorreo del COVID o qué pedo? Sí, acá a las 10 de la noche ya no puedes salir sin motivo. O sea, te pueden multar. Sales si es alguna emergencia o que tienes que caminar o tirar la basura, pero no puedes salir a visitar a alguien o a ocio o así. Pues si quieren, nos la aventamos con una chela. Sí, que sea así para sumarnos a lo que creo que era un momento de desobediencia civil de parte de Oscar. Muy bien. Lunes 15 a las 4 de la tarde, hora México, 11 horas, hora Málaga. Perdón, en Murcia. Perdón, muy bien. Y Málaga también. Bueno, y Málaga es cierto. Un abrazo, nos vemos entonces, les enviamos materiales y acuerdos. Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta Muy luego. bueno. Un abrazo. Hasta luego, Excelente gracias a todas y sesión. todos. Gracias, un abrazo.